Yo siempre tenía temor de dar porque generalmente tenemos un presupuesto muy limitado. Tenía miedo de que el dinero no nos alcanzaría. Ya saben, si dábamos más, por supuesto siempre seguimos dando el diezmo, pero era difícil dar más. Y desde que hemos estado haciéndolo y nos hemos comprometido a dar más y no a cumplir nuestras metas personales financieras, hemos visto más oportunidades de dar, nos llegó más dinero, aún más oportunidades para dar. Uno de los gozos de dar es que puedo ver la manera en que lo que doy ha beneficiado a otras personas y ha cambiado sus vidas y ha engrandecido al Evangelio. Hudson Taylor dijo, entre menos gastaba en mí mismo y más les daba a otros, más se llenó mi alma de felicidad y de bendición. En 1990, Randy Alcorn era el pastor de una iglesia grande. Tenía un buen sueldo y ganaba las regalías de sus libros. Randy había sido pastor por 13 años, desde que su iglesia se había iniciado. No deseaba hacer ninguna otra cosa. Luego sucedió algo que vino a alterar por completo la vida de los miembros de su familia. Randy pertenecía a la mesa directiva de un centro de ayuda para jovencitas embarazadas que abrió sus puertas a una de ellas. Randy sentía una carga mucho mayor por el bebé que aún no nacía. Después de buscar en las escrituras y de mucha oración, comenzó a participar en rescates pacíficos sin violencia en las clínicas para abortos. Por ello, Randy fue arrestado y encerrado en la cárcel. Una clínica de abortos ganó una demanda contra el grupo de Randy. Randy dijo al juez que pagaría todo lo que debía, pero que no daría dinero a gente que luego lo usaría para matar bebés. Después se enteró de que su iglesia estaba por recibir una orden judicial de retención de pagos para ceder una cuarta parte de su sueldo mensual para la clínica de abortos. La iglesia tendría que pagar a la clínica de abortos o desobedecer la orden del juez. Para evitar que esto sucediera, Randy renunció. Él ya había renunciado a las regalías de sus libros. La única forma de librarse de esa orden judicial era que sus ingresos no rebasaran al salario mínimo. Afortunadamente, su familia había estado viviendo con solo una parte de su sueldo como pastor, y Randy acababa de hacer el último pago de su casa, así que su familia no tenía deudas. Después llegó la orden de otra corte por parte de otra clínica de abortos. Aunque las acciones del grupo fueron pacíficas, a la clínica le habían otorgado la suma más alta jamás concedida contra un grupo de manifestantes pacíficos, $8.4 millones. Todo hacía parecer que esta vez Randy y su familia perderían la casa. Según todas las apariencias y de acuerdo con las normas del mundo, sus vidas habían dado un giro devastador. ¿Correcto? No. De acuerdo con Randy, esa fue una de las mejores cosas que le ocurrieron a su familia. Lo que otros hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Randy y su esposa Nancy empezaron un nuevo ministerio. Nancy trabajaba con un sueldo de secretaria y ayudaba a completar el salario mínimo de Randy. Todas las posesiones estaban a nombre de ella, incluyendo la casa. La imposibilidad de Randy de poseer algún bien no era algo que él buscó, pero Dios usó eso para ayudarlo a entender lo que Dios quiere decir con «Todo bajo los cielos me pertenece a mí». ¿Y qué dirías de ti? ¿Te ha enseñado Dios todo acerca de su propiedad? Yo no quiero robarle a Dios, no quiero tomar lo que le pertenece, y si le pertenece a Dios, se lo quiero dar a Él, porque hay bendición en el dar. Randy cuenta una gran historia de cuando prestó su estéreo personal al grupo de jóvenes de la iglesia. Se lo devolvieron dañado y Randy admite que eso le molestó. Pero el Señor le hizo entender a Randy que el estéreo no le pertenecía a él, sino que era de Dios, y había sido utilizado para ayudar a llegar a los jóvenes. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que es de Dios? Randy cuenta otra historia sobre la forma en que llegó a juntar una colección fabulosa de libros. Le costó una cantidad considerable de dinero y cuánto significaban para él. Luego, Randy empezó a prestarlos. Pero no le devolvieron algunos de los ejemplares y los que le devolvieron se veían maltratados. Así Randy sintió que Dios lo estaba guiando a ceder sus libros para iniciar una biblioteca en la iglesia. Comenzó a verificar los nombres de quienes los pedían prestados y en ocasiones había docenas de nombres por libro. Randy se dio cuenta de que al ceder los libros había invertido en la vida de otras personas hasta el punto que, entre más gastado se veía el libro, más gusto le daba. La perspectiva de Randy cambió por completo. Al comienzo de la década de los 90, Dios usó las sentencias de la corte para elevar la comprensión de Randy sobre el concepto de propiedad de Dios a otro nivel.
Aquí está la primera de 6 claves para comprender el principio del tesoro. Principio del tesoro número 1. Dios es el dueño de todo. Yo soy quien administra su dinero. Dios era y es el poseedor de todo, incluyendo libros y estéreos. Es dueño de mi persona. Dios nunca revocó su propiedad. Nunca ha cedido su propiedad de todos los tesoros. No murió ni me heredó la tierra a mí o a nadie más. Es irónico, pero Randy acababa de escribir extensamente acerca de Dios como propietario en su libro Las posesiones monetarias y la eternidad. Dios le estaba enseñando en el crisol de la adversidad las implicaciones de esa verdad que transforman la vida. Randy se dio cuenta de que su casa le pertenecía a Dios y no a su familia. ¿Por qué preocuparnos sobre conservarla o no si de todos modos le pertenece a Él? Los recursos de Dios no tienen límite. Fácilmente puede proporcionarnos otro lugar para vivir. Pero entender el concepto de propiedad es solo la mitad de la lección. La gente que no da diezmo, los que no entienden el principio de diezmar, no entienden que como Dios es el dueño de todo, Él es capaz de obrar sin que nosotros lo sepamos en áreas en que todos nosotros ni sabemos que Él lo puede hacer. Dios es el propietario y nosotros los administradores. Es necesario que adoptemos una mentalidad de administradores sobre los bienes que Dios nos ha encomendado, no que nos ha dado. Un administrador maneja los bienes para beneficio del dueño. El administrador no es titular de la propiedad en cuanto a los bienes que maneja. El deber del administrador es averiguar lo que el dueño quiere hacer con sus bienes y actuar de acuerdo con esa voluntad. Escuchemos a buenos administradores del dinero de Dios. El don de dar no es escribir un cheque. Dar es una forma de vida. Y esa forma de vida tiene que enfocarse no tanto en lo que significa para mí, sino en lo que significa para el Señor. Como Él se puede beneficiar al tomar lo que ya le pertenece y yo al ser buen administrador. Yo animaría a los cristianos para que aprendan y empiecen a dar evaluando bien la situación en la que están. ¿Qué es lo que poseen? ¿En qué gastan el dinero que tienen? Consideren bien su situación financiera. A Dios le importan mucho las finanzas. Lo importante es que al manejar el dinero de Dios, debemos asegurarnos de que nuestro corazón late al mismo ritmo que el de Dios. Yo pienso que dar dinero y orar son los 2 mejores regalos que le puedes dar a Dios. En cierta ocasión, un hombre muy turbado cabalgó hasta donde se encontraba John Wesley y le gritó: «¡Señor Wesley! Algo terrible ha sucedido. Su casa fue destruida en un incendio». Wesley pensó en la noticia y luego respondió con calma: «No, la casa que se quemó era de Dios. Eso significa una responsabilidad menos para mí». La reacción de Wesley no era una negación, más bien era una afirmación atrevida de la realidad. Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros solo somos sus administradores. Siempre que queremos ser los dueños surge una advertencia. Deberíamos pensar como administradores, como consejeros de inversión, siempre eligiendo el mejor lugar para invertir el dinero del dueño. Al final de nuestro tiempo de servicio, todos seremos evaluados en nuestro desempeño, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nuestro nombre aparece en la cuenta de Dios. Tenemos acceso sin restricciones a su cuenta, lo que es un privilegio susceptible de abuso. Como administradores de su dinero, Dios confía en nosotros para asignarnos nuestro propio sueldo. Nosotros sacamos los fondos necesarios de sus riquezas para pagar los gastos de nuestra vida. Una de nuestras decisiones espirituales centrales es determinar una cantidad razonable con la cual vivir. Cualquiera que sea esa cantidad, que variará legítimamente de persona a persona, no deberíamos acaparar ni gastar el dinero restante. Después de todo, le pertenece a Él, no a nosotros, y es suya la decisión en cuanto a dónde ponerlo. Yo he hecho una elección mucho mejor en las cosas que hago con la propiedad de Dios. Y por lo tanto, eso me ha convertido en una mejor administradora de sus recursos. ¿Por qué habría de acumular algo que sé que no va a durar? Cada primavera, Randy y su esposa leen docenas de cartas de gente de su iglesia que sale de viaje en misiones de verano. Recientemente recibieron 40 peticiones de oración y de contribución financiera. Cuando llega esta época cada año, Randy se siente como un niño en una tienda de dulces del tamaño del mundo, tan grande como el corazón de Dios. ¿Por qué tal emoción? Porque Randy escucha las historias y lee los mensajes de correo electrónico sobre esas misiones. Cuando fui a Haití,
Creo que fue uno de los lugares más pobres que haya visto. Y el hecho de llevar ropa y útiles escolares, me encantó ver a la gente. Y en verdad me asombró que la gente así de pobre todavía puede confiar su vida completa en Dios. Y eso hizo que yo cuestionara mi propia fe y el porqué de las cosas que hago, porque asisto a la iglesia. ¿Es solo porque tengo que hacerlo o quiero en realidad conseguir algo de ella y alabar a Dios? Ellos ven el entusiasmo, el crecimiento, la grandeza del reino, las propiedades cambiadas. Ganan un interés personal en más facetas de la obra de Dios en el mundo entero. Ellos oran porque aquellos que van, así como aquellos hacia los que van, no vuelvan a ser los mismos. Así todos participan. Si en alguna ocasión asistieras a una reunión de gente generosa, escucharás palabras como diversión, alegría, emoción y maravilloso. Verías muchas sonrisas en la gente mezcladas con lágrimas de felicidad. Podrías escuchar a una pareja de edad avanzada narrando cómo viajan por el mundo participando en los ministerios a los que envían dinero, mientras que su casa en los Estados Unidos se queda en el descuido. Hablan de cómo sus hijos continuamente les recuerdan: arreglen su casa o compren una nueva, tienen suficiente dinero. Pero esas parejas mayores contestan: ¿por qué habríamos de hacer eso? No es lo que nos emociona. Si lo que quieres en tu vida es emoción, entonces empieza a dar. Dios ama al dador alegre. Esto no quiere decir que solo debemos dar cuando nos sentimos felices. La alegría por lo general viene durante y después del acto de obediencia, no antes de él. Entonces no esperes hasta sentir deseos de dar, podrías esperar mucho. Empieza a dar y mira el gozo que sigue a la acción. Dios se regocija en nuestra alegría, Él quiere que encontremos gozo. Incluso nos ordena regocijarnos. ¿Qué mandamiento sería más placentero de obedecer que este? Pero, si no damos, nos estamos privando de la fuente de gozo que Dios nos instruye buscar. Había un hombre soltero que vino a Cristo después de los 20 años, leyó las Escrituras y se emocionó tanto que decidió vender su casa y dar el dinero a Dios. Pero cuando compartió su plan con creyentes mayores en su grupo de estudio bíblico, sucedió algo trágico. Lo convencieron de no hacerlo. Si alguna vez te inclinas a convencer a un creyente joven, incluyendo tus propios hijos, de no dar, debes detenerte. No apagues el Espíritu de Dios y no prives a alguien del gozo presente y de la recompensa futura de dar. En lugar de ello, mira y aprende. Luego, coloca los bienes de Dios sobre la mesa y pregúntale qué es lo que Él quiere que des. Los cristianos de Macedonia conocían la alegría de dar. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo es posible combinar las expresiones grande prueba, abundancia de su gozo, profunda pobreza y riquezas de su generosidad en un versículo? Ser generoso no es un lujo de los ricos, es un privilegio de los pobres. Podrás descubrir que los cristianos pobres no encuentran otro gozo mayor que el de dar. Los cristianos de Macedonia se rehusaron a que las circunstancias difíciles les impidieran gozarse, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Supuestamente tuvieron que suplicar porque Pablo y los otros les estaban diciendo que su pobreza los exentaba de dar. Estos antiguos cristianos eran muy pobres, pero se les ocurrieron todas las razones para dar. Incluso suplicaron el privilegio de dar. ¡Qué contraste con nosotros, que tenemos mucho más de lo que ellos tenían! Pero nos las arreglamos para inventar tantas excusas para no dar. Recibir de alguien más necesitado que tú es motivo para sentir humildad. Muchos hemos experimentado esto en las misiones cuando los pobres sirven la comida a los americanos que los visitan y lo hacen con grandes sonrisas de alegría. No están aparentando que este sacrificio les llena de felicidad. Es la verdad. Cuando se estaba construyendo el tabernáculo, la gente estaba tan emocionada que fue necesario detenerlos para que no siguieran dando. Es lo que te hace el don de dar. David miró lo que él y su pueblo estaban dando al Señor. Lo hizo sentirse humilde. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dixie Fraley, una buena amiga de Randy, le dijo una vez: somos más semejantes a Dios cuando somos generosos. Fija tus ojos en Cristo por más tiempo y te volverás generoso. Da por suficiente tiempo y llegarás a ser más como Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo fue dada
y demostrada la gracia? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La generosidad es una respuesta reflexiva a la gracia de Dios en nuestra vida. No es resultado de nuestra calidad altruista o acciones filantrópicas, sino que es originada por la obra transformadora de Cristo en nosotros. Esta gracia es la acción. Dar es la reacción. Damos porque Él nos dio primero a nosotros. El pasaje más grandioso acerca de dar en la Escritura no termina con «Felicidades por tu generosidad», sino «Gracias a Dios por su don inefable». Como el trueno sigue al relámpago, el dar sigue a la gracia. Cuando la gracia de Dios te toca, no puedes hacer otra cosa que responder con generosidad. Y como bien lo sabían los macedonios, dar es simplemente el desborde de la alegría. En realidad el gozo está en lo que yo sé que hago por Cristo. Es invertir en ese futuro eterno que tengo en el cielo. Cuando pienso en eso y al pensar en que nada de lo que está aquí en la tierra importa, entonces estoy enfocando mi vista en el cielo. Y ahí es donde se halla mi alegría, porque de verdad estoy emocionado por lo que Dios tiene guardado para nosotros allá. De manera que el que yo dé ese poco dinero a alguna familia necesitada o a algún jovencito que sale en un viaje de misiones, claro que es algo grandioso, pero únicamente pienso en lo que estoy haciendo por Cristo y en la forma en que me va a recompensar en el cielo por lo que hago. Y tal vez por medio de lo que le doy a algún niño o a algún adulto en algún lugar, pues pueda llegar a ser salvado. Y el ver a esa persona en el cielo algún día no tiene precio. Creo que no hay mayor gozo que ese. Mark, un abogado de Kentucky, regala la mitad de su ingreso cada año. Y escuchen lo que dice Mark. Mi búsqueda del dinero es lo que me alejó de Dios. Pero desde que he estado dándoselo a Él, todo ha cambiado. De hecho, dar me ha traído más cerca de Dios que cualquier otra cosa. En la película Carros de Fuego, el jugador olímpico Eric Liddell dijo: «Yo creo que Dios me hizo con un propósito, y cuando corro siento que a Él le place». Bueno, quienes han descubierto el principio del tesoro declararán: «Cuando doy, siento que a Él le place». Ha habido días en que todos nos hemos sentido confundidos y luego surge la necesidad y Dios nos guía a dar. De pronto estamos llenos de energía, de propósito y de gozo. Sentimos que a Dios le agrada. Dios dijo: «Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, que los israelitas presenten como ofrenda a Jehová por heredad». Noten que el pueblo daba su dinero a Dios, no a los levitas. Puede que haya parecido que la gente lo daba para los líderes espirituales, pero en realidad se lo daban a Dios. Y era Él quien luego destinaba ese dinero para los levitas. Los cristianos deben amar a sus pastores y apoyarlos económicamente, pero antes de cualquier cosa, le damos a Dios. Antes de cualquier otra cosa, dar es un acto de adoración. El acto de dar revoluciona nuestra relación con Dios. Es la acción que nos abre las manos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando vemos lo que hace por los demás y por nosotros, entonces abrimos las manos más pronto y más grandes al llegar nuestra siguiente oportunidad. Dios dice: «Si un hombre hace oídos sordos a las súplicas del pobre, él también suplicará y no será escuchado». En Isaías 58, 6 al 10, Dios dice que su disposición para responder a nuestras oraciones está directamente relacionada con que nosotros hagamos algo por el pobre, el necesitado o el oprimido. ¿Quieres mejorar tu vida de oración? Practica el don de dar. En Jeremías 22, 16 se dijo a Josías: «Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?», dice Jehová. Ayudar a los necesitados surge de conocer a Dios y nos lleva más cerca de Él. El empresario Hal Thomas dijo: «Cuando doy, lo que estoy haciendo es decir, te amo, Señor». Pablo les dijo a los cristianos de Corintios que su dádiva monetaria rebosaban expresiones de agradecimiento a Dios. Simplemente no puedo olvidar lo que Jesús ha hecho por mí. Y al darme cuenta de esto, mi deseo es nunca desagradarle a Él, porque sé que cuando le damos un poquito a Dios y se lo damos creyendo que Él va a hacer algo con ello, logra hacer algo con ello. Otro de los beneficios de dar es la libertad. Es un asunto de física básica. A mayor masa,
más grande será la fuerza que ejerce esa masa. Mientras más cosas poseemos, más grande será su masa total y mayor su fuerza de atracción, poniéndonos en órbita a su alrededor. Hasta que al fin, como un agujero negro, nos traga por completo. El dar cambia todo eso. Nos saca de la órbita de nuestras posesiones. Nos escapamos de su gravedad y entramos en una órbita alrededor de nuestros tesoros en el cielo. A pesar de la sentencia de $8.4 millones, Randy y su familia nunca perdieron su casa. Mientras se le pagaba un salario mínimo, el ministerio era dueño de los libros que Randy había escrito. De repente, sus regalías se incrementaron. El ministerio que Randy inició ha podido dar cerca del 90% de esas regalías a misiones, grupos de ayuda contra el hambre y a Provida. En los últimos 3 años, por la gracia de Dios, el ministerio de Randy y Nancy ha podido dar más de $500,000. Randy piensa que Dios hace posible la venta de los libros solo para conseguir los fondos para los ministerios que Dios ama. Randy no se va a la cama cada noche pensando que ha sacrificado ese dinero. Randy se va a la cama sintiendo gozo porque no hay nada como dar. El único gozo comparable a este es el de llevar a alguien a los pies de Cristo. Dar infunde alegría en la vida. El acto de dar le da una dimensión eterna al día por más ordinario que éste sea. Es por eso que jamás podrías pagarle a un dador lo suficiente como para que no dé. Pero esperen, aunque es así de grandioso, nuestro gozo presente no es la mejor parte del principio del tesoro. Sé que ha habido bastante información, así que repasemos algunos puntos clave del capítulo 2. Número 1. Dios es el dueño de todo. Yo soy quien administra su dinero. Yo aprendí que Dios es el dueño de todo cuando mi participación en una manifestación pacífica en contra de una clínica para abortos cambió mi vida. De ahí en adelante yo solo podía recibir un salario mínimo. Desde entonces, todas las posesiones de la familia están a nombre de mi esposa Nancy. Desde la casa hasta las cuentas de cheques, mi nombre no aparece en ninguna propiedad. Dios usó esa sentencia judicial para elevar mi conocimiento de su papel de propietario a otro nivel. No solo me di cuenta de que Dios posee todo, sino también de que yo vengo siendo el administrador de su dinero. Debemos escuchar dónde es que Dios quiere que usemos su dinero, el que Él nos ha confiado para darlo. Algún día, sin excepciones, todos seremos sometidos a una evaluación del desempeño de nuestra labor. Dice en el libro de Romanos 14:10-12, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Evaluémonos nosotros mismos para verificar cómo desempeñamos nuestro trabajo como administradores del reino de Dios. Prueba esto. Cómprate una libretita y escribe en ella cada compra que realizas durante un mes. Y quiero decir todo, desde una taza de café en tu camino al trabajo hasta un viaje a la tienda de comestibles y una noche de paseo. Anota la fecha y la hora de cada compra. Creo que te sorprenderás de lo rápido que el dinero se te va en la compra de los artículos que creemos necesarios, pero que no lo son. Este dinero podría usarse para hacer crecer el reino de Dios. Número 2. Sé un dador alegre. Cuando te das cuenta de que lo que estás dando es el dinero de Dios para la obra de Dios, empezarás a descubrir un gozo y una paz que nunca tuviste cuando creías que se trataba de tu dinero. Dios es el dueño de todas las cosas, nosotros solo somos sus administradores. En 2 de Corintios 9 leemos que Dios ama al dador alegre. Y una vez que empiezas a dar, te darás cuenta de que la alegría llega. Número 3. Dar es un privilegio. Seas rico o pobre, es un privilegio dar para la obra de Dios. Debemos esforzarnos por dar como los macedonios. Aunque estos antiguos cristianos eran pobres en extremo, rogaron para que se les concediera el privilegio de dar a la iglesia. Cuando la gracia de Dios te toca, no puedes hacer otra cosa que responder con generosidad. Porque dar es el desbordamiento del gozo. Recuerda lo que dijo Dixie Fraley. Fija tus ojos en Cristo por más tiempo y te volverás más generoso. Da por suficiente tiempo y llegarás a ser más como Cristo. Y número 4. Los beneficios complementarios que vienen por ser generosos. El acto de dar revoluciona nuestra relación con Dios. Esto abre nuestras manos de modo que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Al ver que dar es ayudar a los demás y a nosotros mismos, estaremos buscando oportunidades para dar. Isaías 58 dice que la disposición de Dios para contestar a nuestras oraciones es afectada directamente por la forma en que ayudamos al hambriento, al necesitado o al oprimido. ¿Quieres mejorar tu vida de oración? Empieza a dar.
No nos olvidemos de que dar nos libera de nuestras posesiones materiales, que más bien tienden a controlarnos en lugar de que nosotros las controlemos a ellas. El dar llena tu vida de gozo. Sé libre de dar y oirás de Dios en maneras que ni remotamente te imaginas.